Hola a todos mis queridos y mis queridas, mis audiolectores y mis audiolectoras. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Escúchame leer. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Erasmo de Rotterdam, a través de la magistral obra de Stefan Zweig. Prepárense para un viaje al corazón del Renacimiento, donde las ideas y el conocimiento florecieron como nunca antes. Vamos allá. Imagínense una fría noche de octubre en Rotterdam, allá por el año 1466. En una modesta casa nace un niño que cambiaría el curso de la historia intelectual de Europa. Ese niño era Erasmo, hijo ilegítimo de un sacerdote y su ama de llaves. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño se convertiría en el príncipe de los humanistas? Zweig nos pinta un cuadro vívido de la infancia de Erasmo, marcada por la pérdida temprana de sus padres y una educación en escuelas monásticas. Pero no se dejen engañar, amigos. A pesar de estos obstáculos, el joven Erasmo demostró desde el principio una sed insaciable de conocimiento y una mente brillante que no tardaría en florecer. Conforme Erasmo crece, Zweig nos lleva de la mano por su transformación de un tímido novicio a un erudito seguro de sí mismo. ¿Y saben qué fue lo que catalizó este cambio? Los libros. Mis queridos oyentes, Erasmo descubrió un mundo nuevo en las páginas de los clásicos griegos y latinos, y se enamoró perdidamente de la belleza del lenguaje y las ideas que contenían. Es fascinante cómo Zweig describe la evolución del pensamiento de Erasmo. Nos muestra cómo, poco a poco, se fue alejando de la rigidez escolástica de su formación inicial para abrazar el humanismo. Erasmo comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, valorando la razón, la educación y la dignidad humana por encima de todo. Ahora, amigos míos y amigas mías, prepárense para un viaje por toda Europa. Zweig nos presenta a Erasmo como un trotamundos intelectual, siempre en busca de nuevos conocimientos y conexiones, desde París hasta Londres, desde Basilia hasta Roma. Erasmo dejó su huella en los círculos más influyentes de su tiempo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Erasmo no solo viajaba físicamente, sino que sus ideas viajaban con él, cruzando fronteras y derribando barreras. Zweig nos muestra cómo Erasmo se convirtió en una especie de ciudadano del mundo, mucho antes de que este concepto existiera. Su latinidad implacable le permitía comunicarse con eruditos de toda Europa, creando una verdadera república de las letras. Pero no piensen que Erasmo era solo un viajero charlatán. No. Zweig nos revela el verdadero poder de Erasmo, su pluma. A través de sus escritos, Erasmo se convirtió en una de las voces más influyentes de su tiempo. Y déjenme decirles, amigos, que su pluma era afilada como una espada y suave como la seda al mismo tiempo. Zweig dedica páginas fascinantes a analizar las obras más importantes de Erasmo, desde los adagios, una colección de dichos y proverbios antiguos que se convirtió en un bestseller de la época, hasta el elogio de la locura, una sátira mordaz de la sociedad de su tiempo. Cada obra es un testimonio del genio de Erasmo, de su capacidad para combinar erudición y humor, crítica y compasión. Ahora, queridos audiolectores y queridas audiolectoras, permítanme que les cuente algo que me conmovió profundamente en la narración de Zweig. En un mundo desgarrado por conflictos religiosos y políticos, Erasmo se alzó como una voz de razón y paz. Zweig nos muestra a un hombre que creía firmemente en el poder del diálogo y la educación para resolver los problemas de la humanidad. Es fascinante ver cómo Erasmo navegó las turbulentas aguas de la Reforma. Zweig nos presenta a un hombre atrapado entre dos mundos. Simpatizaba con las críticas de Lutero a la Iglesia, pero rechazaba la violencia y la división que la Reforma estaba causando. En un mundo de extremos, Erasmo optó por el camino del medio, abogando por una reforma gradual y pacífica. A medida que nos acercamos al final de la vida de Erasmo, Zweig nos invita a reflexionar sobre su legado
Y déjenme decirles, amigos, que es un legado que resuena hasta nuestros días. Erasmo no solo fue un erudito brillante, sino un verdadero humanista que creía en el poder de la educación para mejorar la condición humana. Zweig nos muestra cómo las ideas de Erasmo sobre la tolerancia religiosa, la importancia de la paz y el valor de la razón siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. En muchos sentidos, Erasmo fue un hombre adelantado a su tiempo, un faro de luz en la oscuridad de la ignorancia y el fanatismo. Pero quizás el legado más duradero de Erasmo, nos dice Zweig, fue su dedicación a las letras, su trabajo en la recuperación y edición de textos clásicos, su defensa del estudio de las lenguas originales de la Biblia y su propia producción literaria sentaron las bases del humanismo renacentista y de la erudición moderna. Zweig nos hace ver que, aunque Erasmo no fundó ninguna iglesia ni lideró ninguna revolución, su influencia fue quizás más profunda y duradera. A través de sus escritos, Erasmo sembró las semillas de ideas que florecerían en los siglos venideros, desde la Ilustración hasta los movimientos por los derechos humanos de nuestros días. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Zweig es cómo logra humanizar a Erasmo. No nos presenta a un santo ni a un ser perfecto, sino a un hombre real, con sus virtudes y sus defectos. Vemos a un Erasmo, a veces vanidoso, a veces temeroso, pero siempre sincero en su búsqueda de la verdad y la belleza. Zweig nos muestra a un Erasmo que luchaba con la enfermedad, que a veces se sentía solo e incomprendido, que dudaba de sí mismo y de su obra, pero también vemos a un hombre de gran coraje intelectual que no temía desafiar las ortodoxias de su tiempo, que se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a amigos y enemigos por igual. A través de la vida de Erasmo, Zweig nos ofrece un fascinante retrato de una época de transición. Vemos el choque entre el mundo medieval y el mundo moderno, entre la fe ciega y la razón crítica, entre el dogmatismo y el humanismo. Erasmo se convierte en un prisma a través del cual podemos entender mejor los grandes cambios que estaban ocurriendo en la Europa del Renacimiento. Es fascinante ver cómo Zweig conecta la vida de Erasmo con los grandes acontecimientos de su tiempo: el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, el surgimiento del nacionalismo, la reforma protestante. Cada uno de estos eventos encuentra eco en la vida y obra de Erasmo, y Zweig nos muestra magistralmente cómo el pensamiento de Erasmo fue moldeado por su tiempo y cómo, a su vez, Erasmo ayudó a moldear su época. Antes de concluir, permítanme un momento para apreciar el magnífico trabajo de Stefan Zweig como biógrafo. Su prosa es elegante y fluida, capaz de transmitir ideas complejas con claridad y belleza. Zweig tiene un don especial para hacer que el pasado cobre vida, para hacernos sentir como si estuviéramos allí en el estudio de Erasmo, escuchando sus pensamientos, sintiendo sus emociones. Además, Zweig logra un equilibrio perfecto entre la narración de los hechos y el análisis de las ideas. No se limita a contarnos la vida de Erasmo, sino que nos ayuda a entender su pensamiento, a apreciar su importancia histórica, a ver cómo sus ideas siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Y hablando de relevancia, ¿no les parece que muchas de las ideas de Erasmo resuenan con fuerza en nuestro mundo actual? Su defensa de la paz en un mundo plagado de conflictos, su llamado a la tolerancia en una época de extremismos, su fe en el poder de la educación para mejorar la condición humana. Todas estas ideas siguen siendo tan necesarias hoy como lo eran hace 500 años. Zweig nos invita a ver a Erasmo no solo como una figura histórica, sino como un pensador cuyas ideas pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestro propio tiempo. En un mundo donde la polarización y el extremismo parecen estar en auge, la voz moderada y razonable de Erasmo nos recuerda la importancia del diálogo, la comprensión mutua y la búsqueda del bien común. A medida que llegamos al final de este viaje por la vida de Erasmo, no puedo evitar sentir una profunda admiración por este hombre que dedicó su vida a la búsqueda del conocimiento y la verdad. Zweig
nos ha presentado a un Erasmo que no es solo una figura histórica, sino un compañero de viaje en nuestra propia búsqueda de sentido y propósito. El legado de Erasmo no se limita a sus libros o a su erudición. Su verdadero legado es su visión de un mundo más humano, más compasivo, más ilustrado. Un mundo donde la razón y la fe no están en conflicto, sino en armonía. Un mundo donde las diferencias son motivos de celebración, no de división. Un mundo donde el conocimiento se usa para unir a las personas, no para separarlas. Antes de despedirnos, queridas audiolectoras y queridos audiolectores, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre lo que la vida de Erasmo puede enseñarnos. ¿Cómo podemos aplicar sus ideas en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos cultivar esa curiosidad intelectual, esa apertura a nuevas ideas, ese compromiso con la paz y la comprensión mutua que caracterizaron a Erasmo? Tal vez, al igual que Erasmo, podamos convertirnos en puentes entre diferentes culturas y formas de pensar. Tal vez podamos usar nuestro conocimiento no para juzgar o condenar, sino para comprender y unir. Tal vez podamos, cada uno a nuestra manera, contribuir a crear ese mundo más humano y más ilustrado con el que Erasmo soñaba. Y ahora, amigos míos, amigas mías, antes de concluir este fascinante viaje por la vida de Erasmo, les hago un llamado. Si han disfrutado de este análisis, si han encontrado inspiración en la vida de este gran humanista, no se queden callados. Compartan estas ideas con sus amigos y familiares. Dejen un comentario contándonos qué les ha parecido más interesante o sorprendente de la vida de Erasmo. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal para más análisis de grandes obras literarias. Mientras cerramos este capítulo de la vida de Erasmo, no puedo evitar sentir una mezcla de admiración y gratitud. Admiración por un hombre que se atrevió a pensar diferente, que dedicó su vida a la búsqueda del conocimiento y la verdad. Y gratitud hacia Stefan Zweig por haber pintado un retrato tan vívido y conmovedor de este gigante del pensamiento. La vida de Erasmo nos recuerda que el poder de las ideas puede trascender el tiempo y el espacio. Que un solo individuo, armado con conocimiento y determinación, puede dejar una huella indeleble en la historia de la humanidad. Que la búsqueda de la sabiduría y la verdad es un viaje que vale la pena emprender, no importa cuán difícil pueda ser. Así que, queridas oyentes y queridos audiolectores, mientras nos despedimos de Erasmo, llevemos con nosotros su espíritu de curiosidad, su amor por el conocimiento, su fe en el poder de la razón y la compasión, porque en cada uno de nosotros vive un poco de Erasmo, ese incansable buscador de la verdad, ese defensor de la paz y la comprensión, ese eterno estudiante de la condición humana. Y con estas palabras concluimos nuestro análisis de Erasmo de Rotterdam, de Stefan Zweig. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por la vida de uno de los pensadores más influyentes de la historia. Recuerden, el conocimiento es poder, pero el conocimiento compartido es poder multiplicado. Así que compartan estas ideas, debatan sobre ellas y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, la sabiduría de Erasmo sigue viva. Está en nosotros mantener encendida esa llama de la razón, la compasión y el humanismo que él encendió hace más de 500 años. Nos vemos en el próximo episodio de Escúchame leer.